Hola mi gente de Casillas, les habla Totomate, director del álbum Centenario, y hoy estamos del municipio de Castilla de la Nueva porque vamos a entrevistar al profe de teatro Amaury Cogollo, ¿sí? Ustedes preguntarán quién es. Es uno de los padres fundadores del teatro a nivel departamental, que da sus inicios desde el municipio de Granada Meta, y vinimos aquí al municipio de Castilla a buscarlo y a hablar con él. Entonces, vamos a entrevistarlo, vamos a conocer un poco de la historia del teatro en nuestro municipio y en el departamento del Meta. Entonces, vamos a saludar al profe Amaury Cogollo. Amaury, que nos está contando la historia, es como uno de los padres fundadores del teatro aquí a nivel departamental, que nos está contando la historia del teatro que da inicio en el municipio de Granada. Entonces el profe nos está contando quiénes empezaron y cómo empezaron a trabajar esta bonita labor de resaltar la cultura y el teatro aquí en el departamento del Meta. Muy buenas tardes, un saludo especial para todos. Realmente hace ya 35 años, más o menos, ¿no? En el 89, de que se llegó a la ciudad de Granada Meta, pues con todas las ganas y los anhelos de querer emprender una vida nueva, hacer un cambio y trabajar en otra profesión, como mostrarme con lo que realmente yo me sentía, con lo que me identificaba, que era el arte. Pues fui a la Casa de la Cultura, pues no había, me dijeron que no había teatro, yo quería actuación y eso no había, entonces yo dije, vamos a armar el teatro, vamos a armar nuestro propio grupo. Cuando acudimos con las personas de la nocturna, los jóvenes de la nocturna, del Camilo Torres, y nos concentramos en la Casa de la Cultura de Granada y ahí todas las noches hasta la 1, 2. Después conseguimos un espacio comunal, una caseta comunal, y ahí nos rindió muchísimo porque en esa caseta comunal pues ya podíamos estar las 24 horas ahí ensayando y trabajando teatro. Entonces teníamos una escuela permanente, un taller permanente en donde se fueron incorporando personas. Entre ellas me acuerdo que se incorporó Patricia Cerón, quien sí había estudiado y sabía un poco más de teatro que en esa época que mi persona, pues apenas se tenía las intenciones de querer aprender y tenía algunos conceptos y algunas nociones sobre el teatro. Ella me animó, trajo su maestro, Elmer Erazo, que fue nuestro primer maestro que vino, nos enseñó muchas cosas bonitas, muchas técnicas en la escena del ritual, ese teatro antropológico hermoso que viene desde nuestros ancestros, de esa ancestralidad, ese teatro autóctono, no ese teatro copiado de Europa, sino nuestro teatro, lo que practicaban nuestros indígenas, porque donde haya un hombre y donde haya una existencia de la humanidad hay teatro. Teatro es la vida misma, como dijo Shakespeare. Así que estuvimos sin parar, tomando talleres, haciendo experimentación, laboratorio teatral. Y yo había traído una obra de teatro que se llama Camino a la Muerte, así la bautizamos y empezamos a trabajarla en la técnica de danza teatro. Y empezamos a trabajar esa corporalidad que estuvo a cargo mío. Toda esa parte de expresión me ayudó muchísimo a desarrollarme más corporalmente, a identificarme más con el encuentro teatral. Se llevó esta obra que se montó en el 90, a finales del 90 la presentamos en el Teatro Camoa, me acuerdo tanto, creo que es el Camoa que se llamaba, el teatro que estaba en Granada Meta, y estaba ese teatro abandonado. Hicimos una diligencia con la alcaldía y con los alcaldes de la época y los líderes de esa época para hacer una limpieza y para volver a recuperar el teatro. Pero nos dimos cuenta que hacía falta hacer un trabajo. Ya habíamos montado una obra de teatro, ya teníamos teatro, pero no teníamos público. Decir no teníamos público era no teníamos preparado al público, no teníamos un público hecho para el teatro. Entonces, en los pueblos cuando ven teatro es como si estuvieran viendo cine, creen que los actores no necesitan concentrarse, comienzan a gritar cosas, a vociferar. Incluso hubo tiradas de botella, hubo tiradas de naranja, no a nosotros, sino entre ellos, como desorden, como había mucha incultura, ¿sí? Como falta de ese respeto, ese conocimiento, que fue lo que a nosotros nos sorprendió.
Entonces, ya en la sede empezamos a hacer un teatro de pequeño formato y ya la gente iba de a poquito y ahí empezamos a formar. Hay una anécdota muy bonita en una obra, y yo siempre la cuento porque es importante. Teatro que no tenga anécdota, pues. Digo usted, es la historia de la vida. Sí, es una anécdota en la que una compañera, Sandra Vargas, ya hacía parte del grupo, una actriz ya formada, entre ellas Ángela Forero, Alberto Barro también, que fue un locutor ahí. Muchas personas nos acompañaron en esos 14 años que estuvimos en Granada haciendo teatro. Bueno, la anécdota es que en la segunda obra que montamos, Camino a la Muerte, pues la fuimos trabajando como para festivales y eso, pero ya para pequeños formatos, para que la gente fuera y pueda educarlo, montamos una comedia familiar, una comedia bien estructuradita, que hablas al nivel de la gente del campo. Entonces, la temática les gustó. El caso es que teníamos un público atrapado y como la obra tenía un cierre de telón en mitad, eran 2 actos, ¿sí? Pues la gente no estaba enseñada, recordemos esto, al teatro. Llegó Manolo Torres y cerró el telón y dijo: la obra continúa al día siguiente. Pues no lo narró bien, porque cuando abrimos el telón y salió la actriz a actuar, dijo: ay, no hay nadie. Y todo el mundo: así no es el guión, que no hay nadie. Y se devolvió y no hay nadie. ¿Cómo así? Eso no es lo que tiene que decir. Y nos vamos asomando detrás del telón de fondo y vemos que las butacas están desocupadas. Se fue, entonces comenzamos a discutir entre nosotros: sí, ven, nosotros vimos que eso estaba mal hecho, tenemos que montarlo mejor, tenemos que ser más exigentes. No, pero la gente se estaba riendo. No, pero no dimos, porque uno da por hecho de que todo el mundo sabe. Al día siguiente llegamos más temprano y le dimos de todo: vamos a ensayar esa obra bien, que quede bien, porque la gente se aburre y se va, que quede más bonita, que quede con más gracia. Y yo todo bravo rodeé a la gente y estábamos haciendo el ensayo cuando empezó a llegar el público que estaba la noche anterior. Vaya sorpresa, cuando nosotros le dijimos: no, hoy no hay obra. Digo: ah, no, ayer nos dijeron que la obra continuaba hoy. Ay. Y entendimos cómo fue que tradujeron: la obra continúa al día siguiente. Que pensaban que era como una novela que continuará. Entonces nos quedó muy bonito eso, porque pensamos, entonces, claro, a veces uno también da la información errada. Allí en ese lugar nacieron varios grupos de teatro, también nacieron festivales de teatro. El primero fue América 500 años, lo hicimos en ese teatro que le digo, y ahí empezamos a culturizar a la gente, a llenarla de teatro. Ya después, al año siguiente, creo que Juan y Miki empezó a hacer su festival iberoamericano de teatro, o sea, nosotros empezamos un año antes. Y empezamos a tener contacto con, antes del Instituto de Cultura nos mandaban tiquetes para ir a ver las obras a Bogotá, el iberoamericano. Entonces nos íbamos y nos enriquecíamos, y a su vez hacíamos gestión de ver qué grupos querían ir al festival de nosotros. Y así fue el festival creciendo, cada vez con más grupos importantes, grupos bien formados, y hicimos el primer festival regional de teatro, América 500 años. Después se hizo otro festival de teatro, ya se hizo a nivel nacional, América. Después se hizo y se fueron haciendo festivales cada un año, a veces dejamos pasar un año, a veces coordinábamos. El tercer festival fue coordinado con el Iberoamericano de Teatro, y se trajeron grupos del Iberoamericano. Se trajo un colombocizo que interpretaban una escena de danza teatro y un dramatizado sobre un piano que lo tocaban en la escena. Fue bellísimo. Y esa cantidad de teatro lindo que llevamos llevó a que la gente de Villavicencio, que sí estaba haciendo teatro en esa época, como estaba Eulogio, el maestro Eulogio Enciso, estaba Wenceslao Suescún, que eran los que yo, el maestro Gustavo Larrota, que son los que de mayor renombre, los que se movían en teatro en Villavicencio. A ellos les tocó venir a Granada a ver teatro,
Le quedaba más cerquita a Granada que Bogotá, obvio. Y para ver las obras, pues venían acá. Y con tan mala suerte que el recinto que habíamos adaptado para mostrar las obras no daba para mayor cantidad de personas, 300 personas. Y se nos quedó mucha gente por fuera, entre ellos nuestros compañeros de Villao, y fue bastante lamentable. Ya después empezamos a emigrar a Villavicencio, a darnos a conocer allá. Yo creé un grupo de teatro infantil que se llamó Parapeto, también tomó renombre. También ya participaba de tú a tú con nosotros en los festivales. Ya ganó un primer puesto en monólogo, después ganó un primer puesto en festival de teatro, y así se fue haciendo. Los niños que esa época empezaron, hoy en día obviamente son adultos ya y tienen sus negocios. Hay los hijos de ellos les gusta el teatro y siguen haciendo teatro. Y bueno, cuando ya empezamos a tener unas ciertas divisiones en el grupo por intereses personalizados, entonces ya, por ejemplo, Hernando creó su propio grupo que lo llamó Actores del Viento. Patricia pues se fue para Acacías primero, y desde Acacías intentaba hacer teatro, pero la gente allá era muy reacia, como empezar de nuevo. Entonces se ganó una beca y le tocó con algunas chicas de Acacías y nosotros para complementar el elenco de una obra de teatro ancestral que se montó. Se trajo al maestro Araque y empezamos con el primer taller y formación de un montaje becado por el Ministerio de Cultura, y nos concentrábamos, no recuerdo cómo se llama ese barrio, en Acacías, creo que era por no me acuerdo cómo se llama el barrio, creo que es el Popular, el barrio grande que queda yendo como para el Mirador. Independencia. Independencia. Allí Patricia alquiló un edificio, alquiló el tercer piso, y allí nos reuníamos cada 8 días, sábado, domingo, lunes, cuando era festivo, o viernes, sábado y domingo, y ahí dormíamos, ahí pernotábamos, como se debe hacer teatro, y empezamos a montar la obra. Esa obra se montó, terminó yéndose a presentar a Bogotá en el Teatro Taller de Colombia. Pero fue un proceso bien bonito, en donde se incorporó nuevas personas, un par de chicas que estaban trabajando teatro con Patricia Cerón en Castilla. En este momento olvido los nombres, me disculpo. Sandra. Bueno. Y a ese elenco también llegó un compañero que también participó bastante en teatro, que es Orlando Peña. Es una gran persona y un maravilloso actor, con una gran sensibilidad y una gran potencia en la actuación. Nos aportó muchísimo en este montaje y fue el protagonista. Luego de este montaje, yo seguí viviendo en Granada y quedé como director en el grupo de teatro Areta, le saqué su personería jurídica, fuimos a muchos festivales, hicimos muchas actividades importantes allá en Granada. Luego, en los años en que subió el gobierno del doctor Uribe, que se empezó a complicar la situación, porque en esos pueblos lejanos sí se veía la mano dura del paramilitarismo y sí le exigían a uno que si uno hablaba mal de ese señor o lo desaparecían. Yo, como era una persona que no estaba amarrado a nada de política ni nada de eso, pues yo hacía mis obras y criticaba todas esas cosas, y empezaron a llegarme allá a la sede. Yo tenía el cabello largo, yo nunca usé areta y no día después, cuando me vine para allá, porque allá no dejaban. Pero sí, cabello largo, empezaron a que tenía que cortarme el pelo, que esas cortinas negras, que no hay que... Y a buscar excusas cómo justificarse para desaparecerlo a uno. Entonces, nosotros ya teníamos, con la señora Zulay, teníamos un montaje, y a partir del jueves, viernes, sábado, domingo, nosotros hacíamos funciones, 2, 3 funciones en el día hasta en la noche,
a partir de las 5 de la tarde hacíamos función hasta las 10 de la noche. Y con eso nos ganábamos la vida. O sea, ya no íbamos a los colegios a dar clases, ya teníamos una sede donde ya teníamos un teatro porque nos habían dado unas graderías, 40 reflectores, telones, teníamos la sala completa. Entonces dijimos, ¿qué más vamos a buscar si ya tenemos lo que necesitamos es el salón de teatro? Y no nos duró, la dicha nos duró poco. Tan así que nos atravesaron un camión lleno de cilindros para que no volviéramos a entrar más allá porque nos dijeron no, que no se puede, que hay toque de queda, que no se puede reunir antes que después de las 5 de la tarde no puede haber nadie reunido. Yo seguí presentando teatro. Allá llegaban a joder y a desbaratarme la obra y amenazarme que si era que yo no les hacía caso. Bueno, yo me les enfrenté y porque yo me sentía más dueño de Granada porque ya llevaba 14 años allá que ellos que acaban de llegar. Pero es que yo no soy ningún delincuente, ni soy ni guerrillero, ni paramilitar, ni nada. Yo estoy aquí haciendo es arte. Y si a ustedes no les gusta que uno ponga a pensar a la gente, ya eso es otra cosa. En fin, una compañera que valoraba mucho y que en esa época estaba de directora del Instituto de Cultura, que es Vilma de Roa. Vilmita me llamaba con frecuencia y yo le comenté la situación y me dijo, no, Amado, usted no se puede continuar allá porque allá lo van a desaparecer, usted va a salir perdiendo allá y como es usted. Entonces me dijo que me fuera, que ella me daba trabajo allá porque yo quedaba con las manos atadas, nos atravesaron ese carro y ahí quedó todo, mi ropa, mis cosas, todo. Y me tocó irme con una mano adelante y otra atrás para Villavicencio. Un amigo me prestó una casa para vivir y empezamos a trabajar yo fui el primero en el proyecto de formador a formadores y empecé a trabajar y a formar gente en teatro, en los colegios y así, hasta que me organizé otra vez y ya empecé a recoger gente. Ya mi hijo creció también, que tengo unos hijos, entonces él desde chico me acompañó y ya de grandecito empezó a hacer teatro conmigo. Y ya fue mi compañero de escena, Cristiana Mauri. Y ya en Granada pues hacía teatro con él y con mis otros allegados que iban al grupo. Y hasta el momento pues, hasta el día de hoy tengo mi grupo de teatro allá en Granada, allá en Villavicencio. Y estoy adelantando un proyecto como empezando de cero acá en Castilla la Nueva porque acá no hay teatro. Entonces empezar que la gente le guste, que se acostumbre otra vez así. O sea, esto es un iniciar. Entonces ya lo mismo que se hizo en Granada se está arrancando a hacer acá con los jóvenes y esperemos pues que se pueda continuar. Eso es así a grosso modo nuestra... Te hemos visto en producciones nacionales, cuéntanos un poquito. Pues en lo que es nuestra profesión, a nosotros nos fascina y teníamos un error craso que era que, por ejemplo, los de teatro, ¿cómo decirlo?, de vieja guardia, así, no nos gustaba la televisión porque era muy superficial y muy mediocre y no exigían nada. Pero ya después con el tiempo fueron apareciendo personajes, mujeres y hombres de teatro que le fueron metiendo a la televisión una muy buena actuación, muy buen trabajo. Y ya nos empezó a llamar la atención la televisión más que todo, porque era lo más asequible, porque cine acá en Colombia, ahora que se está viendo que ya tiene uno más acceso, pero antes cine, eso era contadísimo. Hacer cine en Colombia eso era una odisea. Y pues televisión ya por allí, en una ocasión se hicieron casting, por ahí participé en esas novelas que salen en RCN por ahí, se llama... Destino Final, bueno, mentira, me acuerdo en esas novelas pendejas. Y después llegó una producción que se llama Tiro de Gracia, donde el protagonista y el coprotagonista, o sea, el protagonista y el antagonista era Robinson Díaz. Tuve la oportunidad de compartir escena con Robinson Díaz y Álvaro Rodríguez, uno de nuestras insignias del cine y del teatro también, de la Candelaria, Alvarito. Y además amigo personal de este servidor.
Trabajamos en Tiro de Gracia, hicimos unos trabajos, estuvimos compartiendo con ellos, que es lo más importante, compartir con los actores, aprender. En La Niña también una serie que está en Netflix, que trabajó allí también como comandante de la FARC, del escuadrón de fusilamiento. Y en películas, pues como hay unas películas que se han hecho de producción local, de largometrajes, hay una de producción internacional que era tenía 3 productores, un productor argentino, un italiano, Courtois, y uno es colombiano. De esas películas con muchos directores son unos desastres. Y bueno, tuvimos un cierto inconveniente ahí con uno de los directores y hubo un problema, pero en la película aparecen mis títulos, aparezco ahí porque ayudé mucho en el casting. Casi todo el casting que sale ahí pues fue hecho por mí, ahora aparezco ahí en los títulos. Mi escena creo que no aparece en la película que está para Colombia, pero dicen que para la película internacional sí aparece mi escena. Bueno, eso tengo para contarles. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.